Buenas tardes, querido amigo y hermano en Cristo. Muchas bendiciones de parte del Señor en esta hora. Que Dios pueda bendecirles con poder, con autoridad. Y, ¿no es cierto? Bienvenidos a la transmisión de esta hermosa tarde. Que Dios pueda realmente guardarle con poder, con autoridad, ¿no es cierto? Y que realmente el poder de Dios le pueda fortalecer en esta preciosa tarde. Así que Dios le bendiga. Mucha fortaleza de parte del Señor. Saludarles, ¿no es cierto? Puedan estar conectándose, ¿no es cierto? Para compartir, ¿no es cierto? Esta tarde, esta poderosa palabra de parte de Dios para cada uno de sus hijos. Así que bienvenidos a la transmisión, bienvenidos a todos en nombre poderoso del Señor. Quiero saludar también a nuestro hermano Felipe de ahí de Chile, un abrazo muy grande, muchas bendiciones de parte del Señor. No le pude contestar todavía, así que un abrazo muy grande en el nombre poderoso del Señor. Amén. Quiero también saludar también, ¿no es cierto? Hace varios días que no estamos conectados con nuestro hermano Benny Flores de ahí de Estados Unidos, ¿no es cierto? Muchas bendiciones de parte del Señor, que el Señor le guarde, ¿no es cierto? Y le fortalezca, sabiendo que Dios hizo un milagro tremendo en su vida. Así que contaba su testimonio de cómo Dios lo había sanado. Así que realmente siempre es importante poder agradecer al Señor por los milagros que Él hace, ¿no es cierto?, en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Sea milagro, ¿no es cierto?, como sanar, ¿no es cierto?, o una sanidad, ¿no es cierto?, instantánea, o una sanidad paulatina, ¿no es cierto? Pero qué importante cuando Dios mueve su mano de poder, su mano de misericordia en favor de cada uno de sus hijos. Así que vamos a tomar esta palabra aquí en San Mateo, ¿no es cierto? Muy conocido esta palabra, capítulo 26, versículo 36. Jesús ora en Getsemaní, ¿no es cierto? Mire qué palabra tremenda, ¿no es cierto? Qué palabra maravillosa, ¿no es cierto? Para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Qué palabra preciosa, ¿no es cierto? Dios nos está dando en esta tarde, amén. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Gloria a Dios para siempre. Vino luego a su discípulo y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciéndole, Padre mío, pasa de mí esta copa, si sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a su discípulo y dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mire qué poderosa palabra de parte de Dios, ¿no es cierto?, de esta tarde, ¿no es cierto? Esta oración, ¿no es cierto?, tremenda que el Señor estaba haciendo al Padre, ¿no es cierto?, para pasar este momento tan difícil, ¿no es cierto?, este momento donde iba a entregar su vida, donde entregó su vida, ¿no es cierto?, por cada uno de nosotros, donde esta oración, ¿no es cierto?, dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre, ¿no es cierto?, a causa de la angustia, a causa de lo que él iba a pasar, a causa de lo que, porque él sabía, ¿no es cierto?, lo que iba a padecer, ¿no es cierto?, para salvarnos, para darnos, ¿no es cierto?, la salvación, para darnos esa redención gloriosa y eterna, ¿no es cierto? Por eso le decía al Padre, Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú, ¿no es cierto?, como la voluntad de Dios, porque para eso había él sido enviado, ¿no es cierto? Y qué misericordia tan grande, ¿no es cierto?, Dios tuvo con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Por eso cuando nos encontremos en momentos difíciles, cuando nos encontremos en momentos realmente muy complicados, ¿no es cierto?, donde a veces nuestras fuerzas no son las mismas, a veces nuestras fuerzas no nos ayudan, o lo sentimos de una manera tan angustiante, tan triste como se sintió el Señor Jesús en ese momento, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos
a un Dios que nos está escuchando, a un Dios que nos va a fortalecer, a un Dios que sí está dispuesto a escuchar nuestra oración, nuestro ruego, nuestra petición, ¿no es cierto?, delante de Él. Y qué importante, ¿no es cierto?, es poder orar a Él, qué importante es poder glorificarle, exaltarle, darle la honra y la gloria, ¿no es cierto?, sabiendo que en este proceso, ¿no es cierto?, de servir al Señor, en este proceso de buscarle, en este proceso de estar en sus caminos, ¿no es cierto?, de caminar junto a Él, sabemos que vamos a pasar por momentos muy difíciles, momentos donde vamos a querer, ¿no es cierto?, y nos vamos a sentir de esta manera como se sintió el Señor Jesús, donde realmente pedía, ¿no es cierto?, a sus discípulos que oraran también con Él, ¿no es cierto?, y sus discípulos estaban cansados, estaban, ¿no es cierto?, agotados, ¿no es cierto?, a causa del sueño, a causa de lo que estaban, ¿no es cierto?, haciendo. Pero el Señor Jesús, ¿no es cierto?, Él estaba, ¿no es cierto?, ya preparando su cuerpo, preparando su mente, su ser para lo que venía, ¿no es cierto?, gloria es para siempre. Por eso hoy Dios te manda que nos doblemos nuestras rodillas delante de su presencia, que oremos delante de Él, que a pesar, ¿no es cierto?, de tener esa angustia en tu corazón, a pesar de tener ese dolor, a pesar de pasar por una prueba que a veces no la entendemos, ¿no es cierto? No la entendemos, no entendemos el propósito, no la entendemos hasta que el Señor nos quiera revelar el propósito y cuando sea su tiempo, ¿no es cierto? Él nos va a dar realmente la revelación de por qué nos hizo pasar por esa prueba tan grande o por qué nos pasó tal y tal cosa, ¿no es cierto? Ahí Dios nos va a dar la revelación, pero va a venir de parte de Él, ¿no es cierto? Nosotros estamos en este camino donde vamos cada día aprendiendo, ¿no es cierto? Cada día aprendiendo, ¿no es cierto? Y qué importante es poder estar orando, ¿no es cierto? Estar clamando, ¿no es cierto?, al Señor en todo tiempo, ¿no es cierto? A pesar de nuestra angustia, a pesar de nuestras debilidades. Usted me dice, para usted es muy fácil hablar, usted no está enfermo como estoy yo que estoy padeciendo con una enfermedad hace muchos años, estoy lidiando con una enfermedad hace muchos años que tengo en mi cuerpo y todavía Dios no me da la respuesta. Eh, Quiero decirle, ¿no es cierto?, que la respuesta va a llegar de parte de Dios. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos acostumbrados a que alguien nos responda lo más rápido posible y a veces Dios y sus tiempos son difíciles, ¿no es cierto? Son difíciles, ¿no es cierto? Son no solamente difíciles, sino que los tiempos son de Dios y nosotros queremos que Dios nos responda instantáneamente o rápidamente, ¿no es cierto? Y nos explique por qué estamos pasando eso. Y a veces no llega esa respuesta. No solamente no llega, sino que vemos que el proceso a veces es largo, ¿no es cierto?, y doloroso y triste, pero debemos seguir confiando, ¿no es cierto? Si no tenemos el ejemplo, no solamente del Señor Jesús, sino tenemos muchos ejemplos de varones que pasaron esos procesos muy difíciles, muy largos, ¿no es cierto?, como Job, ¿no es cierto? Gloria para siempre, este hombre que perdió todo lo que tenía, perdió sus hijos. Tenemos también, ¿no es cierto?, al rey Ezequías, ¿no es cierto?, que estaba enfermo, gloria para siempre, no sabemos hacía cuánto estaba enfermo, pero dice que el profeta le dijo, prepara tu casa porque de cierto morirás, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesús escuchó la petición de su siervo, escuchó la petición de este rey, ¿no es cierto?, y le contestó, ¿no es cierto? Pero debemos seguir orando, debemos seguir clamando, humillándonos, ¿no es cierto?, como el Señor nos dejó este ejemplo para cada uno de nosotros. Nos dejó este ejemplo a nosotros para que nosotros podamos confiar aún en medio de una angustia tan grande, de una angustia, de un dolor tan profundo, ¿no es cierto? El ejemplo claro es este, ¿no es cierto? Que el Señor Jesús sabía, ¿no es cierto?, que tenía que dar su vida en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Él sabía, pero gloria para siempre, sabía que lo que venía iba a ser muy duro, ¿no es cierto? Iba a ser muy doloroso. Pero él dijo, yo quiero completar, yo quiero terminar la obra que tú me encargaste, la obra que tú me diste, la obra que tú, el mandamiento, ¿no es cierto?, lo que Dios le mandó a hacer, él lo quería terminar y ciertamente no solamente lo terminó, gloria para siempre, sino que culminó siendo victorioso, resucitando al tercer día para darnos, ¿no es cierto?, una salvación tan gloriosa. Así que yo quiero que, ¿no es cierto?, puedas enfocarte en lo que el Señor Jesús, ¿no es cierto?, está en esta oración, ¿no es cierto?, que debemos seguir confiando aún en tiempos difíciles, en tiempos donde a veces cuesta ver, ¿no es cierto?, la otra orilla, ¿no es cierto?, se pone oscuro, se pone, ¿no es cierto?, con nubes que tapan
nuestra vista, ¿no es cierto?, espiritual, pero debemos seguir confiando, sabiendo que del otro lado, ¿no es cierto?, vamos a encontrar no solamente la victoria, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, el poder, la gracia, la misericordia de Dios. Así que quiero que compartas esta palabra, quiero que la compartas con tus amigos, ¿no es cierto? Quiero que también nos sigas en nuestra plataforma de YouTube, ¿no es cierto? Ministerio Virtual Corre los Pies de Cristo, así que estamos ahí compartiendo, vamos a compartir también esta predicación en nuestro canal, así que Dios te bendiga mucho, puedas suscribirte en el nombre poderoso del Señor, y Dios tiene cosas grandes para... eh, para cada uno de sus hijos, ¿no es cierto? Para cada uno de los suyos el Señor tiene cosas grandes, y sabiendo que después del proceso, después de todo lo que el Señor le pasó, el Señor recibió la victoria, recibió, ¿no es cierto?, ese premio, ¿no es cierto?, que Dios tenía para su vida, ¿no es cierto?, glorias para siempre, de darnos, ¿no es cierto?, una salvación gloriosa y poderosa. Así que Dios te bendiga mucho en el nombre poderoso del Señor. Muchas bendiciones, y no te olvides de seguirnos también en TikTok, en el nombre poderoso del Señor. Un abrazo muy grande, Dios le bendiga mucho. Cargarle la oración por nuestras vidas, ¿no es cierto?, porque el Señor siga dándonos fuerza para seguir adelante cada día, ¿no es cierto?, buscando su presencia, ¿no es cierto? Hay muchos proyectos, ¿no es cierto?, que nos gustaría emprender, ¿no es cierto? Les encargo su oración para que Dios pueda orar con poder, con autoridad, en el nombre del Señor. Así que muchas bendiciones de parte del Señor. Gloria a Dios.